Desafortunadamente, llegan noticias poco alentadoras para aquellos que aprecian el rito antiguo y la tradición católica. Se trata de otro golpe significativo que no podemos ignorar. Es una señal inequívoca de que la llamada guerra a la tradición no solo continúa, sino que parece incluso intensificarse. Si alguien pensaba que, después de las primeras restricciones, la situación se había estabilizado, debe reconsiderarlo. Las cosas están empeorando, y esta vez, el golpe afecta a una diócesis que hasta hace poco representaba un símbolo de esperanza y vitalidad. Síganos para comprender mejor los acontecimientos y por qué este asunto podría ser solo el comienzo de algo más grande. La idea de que todo ha permanecido igual después de que el Papa no optara por la abolición total del rito antiguo resulta ser, por desgracia, una ilusión. La estrategia adoptada no contempla un enfrentamiento directo con los fieles vinculados a la tradición, sino una acción gradual y selectiva, golpeando los puntos neurálgicos, el clero y las comunidades religiosas. Se pretende dar a entender que, con el paso del tiempo, la resistencia de quienes desean mantener vivas las formas de culto y las tradiciones litúrgicas milenarias puede menguar. Un caso paradigmático de esta tendencia proviene de Francia, desde siempre un punto de referencia para el movimiento tradicionalista. En un país que contaba con un número extraordinario de misas tradicionales celebradas cada semana, la situación ha dado un giro radical. Tras la promulgación de Traditionis Custodes, el documento que limitó severamente el uso del rito antiguo, muchos obispos, inicialmente moderadamente favorables a la tradición, cambiaron rápidamente de actitud. Se han multiplicado los casos de cierre de parroquias, restricciones injustificadas e incluso la expulsión de comunidades religiosas tradicionalistas sin motivos plausibles. Entre los ejemplos más significativos, destaca la situación de la diócesis de Fréjus-Toulon, dirigida por el obispo Dominique Rey. Su episcopado ha sido durante mucho tiempo un modelo de convivencia armoniosa entre apertura y diversidad litúrgica. Gracias a su liderazgo, la diócesis había experimentado un crecimiento extraordinario, con un aumento de las vocaciones sacerdotales, atrayendo a seminaristas incluso de otras regiones, gracias a la posibilidad de ser ordenados según el rito tradicional. La diócesis acogía una variedad de realidades eclesiales, entre las que se encontraban comunidades carismáticas y fieles vinculados a la misa preconciliar. Este equilibrio había dado lugar a un ambiente dinámico, vibrante y profundamente rico desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, el éxito de esta diócesis no pasó desapercibido para Roma. Las ordenaciones sacerdotales según el rito antiguo fueron suspendidas por decisión del Vaticano, con el argumento de que la formación de los seminaristas estaba excesivamente orientada a la tradición. Para acompañar al obispo Rey, se envió a un administrador apostólico que progresivamente lo privó de toda autoridad real. Y, como era de esperar, llegó la decisión definitiva. El obispo Rey se vio obligado a dimitir anticipadamente, mucho antes de la edad canónica para la jubilación, con la clara justificación de sus decisiones pastorales y litúrgicas. El caso de Rey marca un punto de inflexión significativo, pero no es un caso aislado. De hecho, parece surgir una creciente hostilidad hacia la tradición. En diversas situaciones recientes, Roma ha empleado instrumentos como las visitas apostólicas o el nombramiento de administradores coadjutores para ejercer presión sobre aquellos obispos considerados demasiado cercanos a las prácticas litúrgicas y teológicas preconciliares. Aunque estas intervenciones se presentan como actos de colaboración fraterna,
en realidad son instrumentos de control destinados a reducir, si no a eliminar, la autonomía pastoral de algunos prelados. El caso francés es emblemático, no solo por la destitución de rey, sino también por el destino de comunidades como la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que ha sido expulsada de diócesis donde anteriormente había sido acogida. Tales decisiones, justificadas con llamamientos genéricos a la unidad y a la necesidad de reforma, parecen ignorar los frutos concretos de estas realidades: un aumento de las vocaciones, parroquias activas y una participación estable y fervorosa de los fieles. La diócesis de Fréjus-Toulon, en particular, había destacado precisamente por su capacidad de atraer a numerosos seminaristas y religiosos, gracias a la variedad de experiencias litúrgicas y espirituales que ofrecía. Bajo la dirección de Rey, la diócesis se había convertido en un faro para muchos jóvenes en busca de una vocación auténtica, libres de elegir la forma litúrgica que mejor respondiera a su sensibilidad espiritual. Sin embargo, este modelo parecía suponer un desafío implícito a la dirección predominante de la Iglesia, cada vez más orientada a uniformizar prácticas y visiones, relegando el rito tradicional a una posición marginal. El último acto de esta historia fue la jubilación forzosa de Rey, a pesar de las anteriores garantías de Roma que le habían asegurado que podría continuar su servicio episcopal hasta la edad canónica. El motivo oficial de su destitución estuvo abiertamente relacionado con sus ordenaciones, según el rito tradicional y su apertura a la tradición, una señal inequívoca de que, en la Iglesia actual, la adhesión a prácticas litúrgicas consideradas superadas no solo ya no se acoge con agrado, sino que se desincentiva sistemáticamente. No es de extrañar, por tanto, que muchos fieles perciban estas decisiones como una señal inequívoca de una Iglesia decidida a reprimir cualquier forma de disenso, no solo doctrinal, sino también litúrgico y tradicional. Esta actitud contrasta claramente con la variedad de sensibilidades y riquezas espirituales que durante siglos han contribuido a hacer del catolicismo una realidad plural y vital. Otro elemento a destacar es la forma en que se trata hoy en día la figura del obispo. La Iglesia siempre ha reconocido en el obispo a un pastor, una autoridad espiritual con una misión específica y una responsabilidad directa hacia su diócesis. Sin embargo, las recientes intervenciones parecen reducir este papel, relegándolo al de un mero administrador, subordinado a decisiones centralizadas que dejan poco margen a la iniciativa personal. Este cambio alimenta la percepción de una Iglesia cada vez más centralizadora y menos sinodal, a pesar de los frecuentes llamamientos oficiales a una mayor colegialidad. El caso de Fréjus-Toulon es una clara muestra de ello. Una diócesis que antes era floreciente y dinámica, ahora corre el riesgo de sufrir una disminución de las vocaciones y un progresivo debilitamiento de su vitalidad pastoral. La suspensión de las ordenaciones y las restricciones impuestas a las comunidades religiosas presentes ya han tenido un efecto disuasorio en muchos jóvenes que veían en esta diócesis un lugar de esperanza y crecimiento espiritual. El mensaje es inequívoco. Las realidades eclesiales que se aparten de la línea oficial ya no serán toleradas. Sin embargo, esta rigidez podría tener efectos imprevistos. La historia demuestra que todo intento de sofocar la tradición a menudo ha producido el efecto contrario, reforzando el apego de los fieles y alimentando una resistencia silenciosa pero tenaz. Existe una evidente paradoja y casi una sensación de irrealidad en la actitud actual de una parte de la jerarquía eclesiástica. Por un lado,
se observa una apertura cada vez mayor hacia las religiones no cristianas, con diálogos que no se limitan a la simple comprensión mutua, sino que a veces parecen cuestionar los propios límites de la fe católica. Por otro lado, se asiste a una actitud cada vez más rígida e intransigente hacia aquellos católicos que desean permanecer fieles a la tradición milenaria de la Iglesia. Es una contradicción evidente, un verdadero cortocircuito espiritual y lógico. Baste pensar en las declaraciones que promueven el pluralismo religioso como una expresión de la voluntad divina, o en los encuentros interreligiosos en los que se habla de caminos compartidos con realidades que niegan abiertamente los fundamentos de la fe católica. Se acogen con entusiasmo las espiritualidades alternativas. Se dialoga con visiones del mundo a menudo incompatibles con el Evangelio y se abren espacios a prácticas que contradicen principios morales innegociables. Se tiende la mano con un lenguaje inclusivo, se exaltan los valores comunes, pero todo parece más un compromiso que una verdadera síntesis. Sin embargo, ante aquellos fieles, clero y laicos, que defienden el rito antiguo y custodian con dedicación la riqueza teológica y espiritual de las prácticas tradicionales, la actitud cambia drásticamente. No se habla de diálogo, ni de comprensión, ni de apertura. Al contrario, estos grupos son tachados de divisivos, nostálgicos de un pasado superado o incluso acusados de amenazar la unidad de la Iglesia. ¿Cómo puede una Iglesia predicar la inclusión universal para todos, excepto para aquellos que aman y custodian lo que ella misma ha transmitido durante siglos? Este enfoque plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué se está dispuesto a acoger todo lo que viene de fuera, incluso lo que es contrario a la fe católica, mientras que se excluye y margina lo que procede del interior, de la propia raíz de su historia e identidad? La tradición no debe verse como un obstáculo que superar, sino como la sólida raíz que ha permitido a la Iglesia atravesar los siglos manteniéndose fiel a sí misma. Sin embargo, hoy parece que la mayor amenaza no procede del exterior, sino de aquellos que, con empeño y dedicación, tratan de preservar y transmitir este inmenso patrimonio de fe y espiritualidad. ¿Qué opina usted? Si le ha gustado el vídeo, comente amén. Que Dios le bendiga.